ERC20, en el fondo lo que estás hablando es sencillamente de una pieza de software que expone un contrato muy específico, pues que es capaz de decirte cuántos tokens existen en total en el mundo, para una dirección en concreta de cuántos tokens es propietario. Permite las funciones de allowance que está relacionado con approve, que es autorizar a otra persona a coger tokens que son de tu propiedad. Permite al propietario de tokens transferirlos de una dirección a otra dirección. Y permite que alguien externamente sea capaz de mover tokens entre dos direcciones asumiendo que haya recibido la aprobación previa correspondiente. Cualquier software, digamos, que implementa estas funciones es un token ERC20. Lo que no indica esa especificación es exactamente qué constraints o qué chequeos adicionales vas a hacer para permitir o no permitir que ocurran transferencias de tokens, o qué funciones adicionales vas a implementar que puedan dar más valor al token. Con lo cual nuestros tokens implementan todo esto, pero lo hacen de una manera que nos permite mantenernos dentro de la regulación. Adicionalmente estamos no solamente enfocados en Ethereum y en tokens ERC20, estamos en el proceso de desplegar tokens sobre Tezos y sobre Algorand. En concreto en Tezos hemos participado en la iniciativa, si consigo recuperar el ratón, está allí y lo tengo que poder volver a traer aquí. Ah, no, lo que pasa es que tengo que dejar de salir del modo de presentación. Shit, pues a ver cómo hago eso ahora. Me he pasado de listo. ¿Qué quieres hacer? Quiero enseñaros la ventana del navegador, pero si esto está en presentación, no me deja hacerlo. Ahora voy a poder. Con calma. Sí. No hemos cantado victoria muy rápido, porque de momento he conseguido dejar la pantalla en negro. Aquí hay algo, aquí hay algo. Vale, todo esto para enseñaros una página web, no había que darle tanta vuelta, pero bueno. Tezos está en el problema. Tezos no tenía un estándar como ERC20, de hecho acaba de lanzar recientemente su modelo estándar, que es prácticamente equivalente a ERC20 para poder representar tokens en su blockchain, y adicionalmente estamos trabajando con ellos para, encima de ese estándar, montar el Digital Securities Protocol para que todas las funcionalidades que tenemos en Ethereum las podamos también tener en Tezos. Para esto no merecía la pena tanto baile, porque ahora otra vez tardo un montón en proyectar otra vez. Entonces, ¿qué ventaja ha tenido el modelo de tokenización? Un modelo tan estandarizado, tan sencillo, tan flexible, favoreció la aparición durante 2017 del concepto de las ICOs. El poder representar participación en determinadas iniciativas en la forma de tokens, favorecer el que el participar en su financiación inicial fuera muy fácil, y se lanzaron miles de ellas, levantando algunas barbaridades económicas fundamentales y facilitando a gente convertirse en inversores y ganar dinero. Y los tokens se valoraban como algo de fácil posesión y de fácil transmisión, que iba a dinamizar todo este proceso. El problema es que cuando en muchas ocasiones lo que se estaba prometiendo como propiedad de un token representaba intereses financieros, pues llega y se empiezan a plantear que, oye, ¿qué diferencia hay cuando algo representa un interés que esté representado en papel, que esté representado en un token o que esté representado en una base de datos en un banco? Si eso representa un interés financiero, debería estar sujeto a la regulación financiera. Y entonces es cuando empiezas a decir, oye, por utilizar una tecnología específica, eso no te da barra libre con respecto a la regulación. Así que entra el regulador y empieza a decir, oye, que estamos mirando y que muchas de estas cosas no eran es más parecido a una emisión de acciones o de participaciones
que a venderte tokens que son los tokens de feria, cosas para que te puedan montar en la montaña rusa. Entonces hay unas regulaciones en lugar precisamente para evitar que a la gente se le estafe, que se le venda que algo va a ser algo que luego no va a ser, que supone pues asegurar que la persona es suficientemente sofisticada para saber lo que está comprando, o que se le proporcione información suficiente o garantías legales suficientes de que se van a respetar sus derechos, que aquí se ha saltado un poquito a la torera y que lo que hay que hacer es tratar en gran medida. No dicen que toda emisión de tokens tenga que estar sujeta a las regulaciones de activos financieros, pero que la mayoría deberían estar sujetas a la regulación de activos financieros, y se han empezado a actuar pues contra muchas de las emisiones que hay. Y es importante tener en cuenta que se habla mucho de la SEC, que es el regulador americano, y dices tú, bueno, pero aquí nosotros estamos en España, ¿esto que nos afecta? Pero, por ejemplo, los 100 millones que le está pidiendo aquí, que es una empresa canadiense. ¿Por qué? Pues porque las regulaciones de securities, que son los activos financieros en Estados Unidos, afectan en cuanto hay inversores que son americanos. Y cuando se está hablando de iniciativas globales en las que todo el mundo puede participar, pues si no puedes evitar o no puedes controlar de qué manera invierte en ciudadanos americanos, pues estás sujeto a la regulación americana que puede ir a por ti. Pero realmente, si no estás controlando cómo acceden a tu oferta inversores españoles, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podría ir también a por ti. O sea que al final el hacer estas cosas sin tener unos controles básicos es peligroso. Y uno de los peligros que hay es que, por ejemplo, si tú vendes tokens cuya transmisión de propiedad se controla nada más con una función transfer entre wallets sin hacer ninguna validación a dónde va, conceptualmente esos tokens pueden acabar en manos de norcoreanos o de iraníes que están sujetos a sanciones internacionales, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, con los que no se pueden hacer negociación de instrumentos financieros. Entonces, securities tienen que, sobre la capa normal de un token, incorporar restricciones adicionales que eviten que este tipo de transacciones ilegales se produzcan. Y eso se hace utilizando los mecanismos estándar de RC20. Al final, las funciones de Transfer Approve y Transfer From, que son las que permiten mover tokens entre wallets, no dice el estándar exactamente qué es lo que tienen que hacer. Si tú, en tu smart contract que representa una digital security, la función de transfer, lo primero que hace es comprobar que el transfer sea coherente con las regulaciones que se han implementado, pues puedes mantener los tokens dentro de las restricciones regulatorias relevantes. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo en Securitize. En Securitize esto es nuestro contrato de token, y este es el contrato de lo que se llama el Compliance Service, que es el que gestiona las reglas, y además se apoya en el Registry Service para asegurar que pues las wallets que están involucradas en un intercambio pues no pertenecen a un norcoreano ni pertenecen a un iraní, sino que es pues intercambio entre un español y un americano, y controlan muchas otras cosas que estamos haciendo. Un inversor americano no puede vender sus tokens durante el primer año. Pues nosotros entregamos los tokens, pero si durante el primer año intentan moverlos a una wallet que no sea suya, no van a poder hacerlo porque están sujetos a restricciones. Hay de hecho restricciones a flowback, que es si un token se le ha vendido a un inversor alemán y ese inversor se lo quiere vender a un americano, tampoco puede durante el primer año. También se controlan, por ejemplo, determinados límites de inversores. Para mantener el activo financiero sin necesidad de registrarse ante la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos, tienes que mantener, en función del tipo de security, si el emisor es americano o no, pues menos de 2.000 inversores en total en el mundo, o en Estados Unidos. Todo ese tipo de controles los mantiene el smart contract de los tokens que nosotros estamos emitidos, para garantizar que el emisor no se va a meter en problemas con los reguladores. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con la situación en la que
frente al modelo estándar de un token en el que tú dices, oye, yo quiero mandar este token de un wallet a otro wallet, siempre sabes que si pones el gas suficiente la transacción va a ocurrir, a que con las Digital Securities a priori no lo sabes. Como no cualquier wallet puede ser propietario de Digital Securities, puedes intentar hacer una transacción y encontrarte que la transacción revierte, no se completa porque el smart contract que es encargado de gestionar la situación regulatoria evita que eso ocurra. Para evitar eso es lo que está haciendo nuestro protocolo, pero es cierto que a día de hoy eso no es particularmente amigable para los propietarios de securities, porque no tienen la garantía antes de hacer la transacción de si va a poder ejecutarse correctamente o no. Dentro de nuestro protocolo tenemos los mecanismos para poder controlar todo esto, y tengo por ahí un artículo en Medium que si tenéis mucho interés en cómo hacerlo utilizando herramientas estándar, pero que no hace falta ser programador, pero hay que ser bastante apañado. Entonces pues publicamos pues un poco para ver que nuestro protocolo permite el poder validar estas transacciones y saber, por ejemplo, esta transacción no sería permitida en un determinado token porque pone aquí Wallet Not in Registry Service. Eso significa que el destinatario es un destinatario desconocido, no podemos tener destinatarios desconocidos, con lo cual no se permite el proceso de transferencia. Nuestra expectativa es, conforme haya cada vez más activos de este tipo, se estandaricen este tipo de procedimientos y demás, que las propias wallets implementen estos mecanismos, con lo cual tú cuando vayas a mandar un token, antes de intentarlo ya te diga, esto no va a funcionar porque lo estamos comprobando y esta transacción no va a funcionar, y que te lo diga la propia wallet. Pero de momento nosotros, para hacerlo también un poquito más amigable, pues lo que hemos hecho ha sido publicar una herramienta que facilita esto y que, bueno, que está disponible en internet, y voy a hacer otra vez el intento de dejar de proyectar y que no tardemos mucho rato de estar con la pantalla negra para ver una pequeña demo. Bueno, creo que he leído algo sobre que igual Ethereum en próximas modificaciones o forks iban a quitar el hecho de que consume gas. ¿Una transacción que se revierte? Sí. A ver, me extraña porque sirve también como protección de la red. Al final las transacciones suponen un coste computacional. Podrías empezar a hacer ataques de negación de servicio haciendo contratos que sabes que van a revertir y empezar a mandar transacciones que sabes que no van a ir a ningún lado y que salen gratis. Entonces el mecanismo del coste de gas sirve también un poco para mantener a los usuarios de la red honestos. Entonces, pues oye, si lo hacen está bien. El mecanismo que tenemos nosotros, como es un método que se llama de tipo view, lo puedes comprobar y ese sí que no consume gas, porque no ejecuta ninguna transacción, sencillamente hace una consulta pero no cambia el estado del blockchain. Entonces, por ejemplo, si vais a securitize.io /pre-trade verification tool, pues aquí es donde tenemos una herramienta que permite comprobar si alguien está autorizado para transferir tokens o alguien está para determinados tokens específicos, si su wallet está autorizada para tener tokens, porque solamente wallets que hayan sido vinculadas a una identidad específica van a tener la capacidad de tener tokens. Entonces, por ejemplo, un modelo muy básico, oye, pues lo primero que tienes que hacer es elegir cuál de los tokens, porque a lo mejor algunos sí puedes y otros no, es a gusto, depende un poquito del tipo de activo. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues la lista de los tokens que tenemos emitidos. Podemos ir, por ejemplo, al de Spice. Cuando seleccionas Spice proporcionamos además información adicional sobre el token, cuál es el contrato que se puede ver en Etherscan, sobre qué blockchain está, que de momento pues será siempre Ethereum, pero ahí vamos a ir también presentando los tokens según los vayamos emitiendo sobre otras blockchains. Y aquí pues puedes ver, pues puedo decir, oye, voy a ir a esta wallet que tengo aquí, que se llama insegura porque es la que uso para las demos y por tanto por la clave privada he estado por ahí paseando. Y que dice, oye, pues en esta wallet hay 4 tokens de Spice. Y por ejemplo, pues me voy a, si me deja MetaMask,
Estoy utilizando esto nada más para copiar las direcciones, o sea que no necesitéis MetaMask para utilizar esta web. Digo, oye, ¿puedo mandar, pues yo qué sé, los 4 tokens entre estas 2 direcciones? Y me dice, sí, entre estas 2 estaría correcto. O sea que si lo hago, la transacción se ejecutaría y se consideraría un intercambio de tokens válido. En cambio, si por ejemplo cojo esta otra, que sé yo que no está registrada, pues si intento la misma operación, pues me dice no, esta no funcionaría porque no sabemos quién sería el destinatario, y lo que sí que puedes hacer es ir al sitio del emisor a pasar el proceso de KYC y vincular esa wallet a la identidad de alguien para que esté en disposición de recibir los tokens y participar en este tipo de transacciones. El código lo tenéis en GitHub, ¿no? En GitHub tenemos parte del código, tenemos fundamentalmente los interfaces de todas nuestros servicios, con lo cual lo que os he enseñado, esto mismo, si tuviéramos más tiempo os podía hacer la misma demo, pero en MyEtherWallet, haciendo llamadas a smart contracts y toda la historia, y todo eso se puede hacer. El código interno, por ejemplo, del Compliance Service no lo tenemos publicado porque ahí tenemos reglas regulatorias de transacciones, y de momento nuestra recomendación legal recibida por los abogados es que el problema es que si publicamos ese código se puede considerar como una recomendación legal de que entonces si alguien utiliza nuestro código, hace una transacción y luego le denuncian porque la transacción es ilegal, podríamos acabar nosotros en problemas. Entonces pues con estas cosas hay que andarse con cuidadito. Y sobre todo ahora que tenemos un target en la espalda, pues es más complicado. Con respecto a la negociación, lo que habíamos comentado antes, al estar representado con un token, smart contracts de Atomic Swap, que lo que hacen es un smart contract que hace que se intercambien 2 activos, no funciona ninguna, funciona normalmente, con lo cual nuestros tokens se pueden intercambiar directamente P2P. Yo le puedo mandar mi token a cualquier otra wallet siempre y cuando pase los chequeos que he dicho antes, pero mandar los tokens desde MetaMask o mandar los tokens desde Coinbase Wallet es perfectamente posible. Se pueden intercambiar a través de smart contracts con delivery versus payment, es decir, hacer este tipo de atomic swaps, o se pueden intercambiar a través de mercados con mecanismos custodiales o no custodiales. El único es eso, que las transacciones que nos aprueban pues van a tener revert y lo gestionamos a través del protocolo. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, bueno, aquí tenemos el artículo en el que explicamos cómo fue todo el proceso del intercambio de tokens, tanto en pruebas que se hicieron con Open Finance como cuando se hizo con AirSwap, y aquí está por ejemplo la transacción de AirSwap en la que se ve que la ejecución de un smart contract de AirSwap hizo el intercambio de esa dirección de un Spice a cambio de 1,94 dólares representados en Ether. Entonces, fundamentalmente, lo interesante de la capa de compliance que ofrecemos nosotros en combinación con este tipo de cosas es que si tú intentas intercambiar una digital security por otro tipo de activo, Ether o un stablecoin o lo que sea, y el intercambio de la security no se puede hacer porque sería contrario a regulación, nosotros bloqueamos el intercambio de la security, y el smart contract que se encarga de garantizar que solo hay delivery versus payment bloquearía la otra parte de la transacción y no se intercambiaría tampoco el otro activo, con lo cual garantizas que o pasan las dos cosas o no pasa ninguna, pero no te puedes quedar en una situación de joder, yo te he dado mi token y tú no me has dado el otro a cambio. Todo eso nuestro protocolo lo permite. ¿Y qué marcaría la tasa de conversión? Por ejemplo, es oferta y demanda. O sea, aquí eso si el smart contract implementa algún tipo de mecanismo dinámico para determinar la tasa de cambio, lo que realiza el smart contract. En el caso de AirSwap en concreto, es un modelo de aceptar una oferta de otro. Tú dices, oye, yo quiero vender un Spice a cambio de 1,95 UED, y tú dices, venga, pues yo estoy de acuerdo, o le haces una contraoferta y le dices, no, pues yo te doy unos
1.75 y si el otro lo acepta, pues acaba cruzando la orden. Pero es un mecanismo que puede ser cualquiera. El problema fundamental por la que no hay más características de este tipo y por la que AirSwap hizo la prueba técnica, pero a día de hoy si entras en AirSwap Spaces no están ofreciendo ningún security token, es que regulatoriamente ellos que están presentando esas ofertas a los clientes tendrían que tener una licencia de broker dealer en Estados Unidos. No la tienen, no lo pueden hacer legalmente, pues no lo están ofreciendo a día de hoy, pero técnicamente es posible. Sabemos que algunos de nuestros partners están trabajando en ofrecer este tipo de capacidades y se van a incorporar para los security tokens que estamos haciendo, pero no hay una limitación tecnológica a día de hoy, hay una limitación regulatoria a la hora de ofrecer este tipo de activos. ¿A eso es lo que llamas tu marketplace? A eso le llamo marketplace porque a la gente le llama exchange normalmente. A esto le llaman un exchange. Lo que pasa es que si hablas con los responsables de esto, te dicen que no lo pueden llamar exchange, porque exchange es un tipo de licencia muy específica que en Estados Unidos solamente la tiene Nasdaq y la Bolsa de Nueva York. Y ellos son un Alternative Trading System, que es un ATS. Entonces es también sutilezas regulatorias. Ellos hacen las mismas funciones que un exchange. Están presentando un order book, están presentando el trade history, están facilitando el que se realicen intercambios, pero tienen una serie de restricciones regulatorias menos estrictas que las que tiene un exchange, que son las que tiene un Alternative Trading System, que están pensados para, otra vez, inversores más sofisticados, para gestionar activos más alternativos, etcétera. Y entonces pues te dicen, oye, no nos llames exchange porque nos pueden meter en un problema. Entonces pues hablamos de marketplace, que es un nombre genérico y ya está, pero como dicen, se mueve como un pato y hace cuac como un pato. Lo que pasa es que no se llama pato, pero básicamente. Y os quiero enseñar un poquito cómo funciona Open Finance si los datos tecnológicos no son razonables, y ya con eso os libero. Entonces, Open Finance, por ejemplo, estábamos diciendo si es una plataforma centralizada o descentralizada. Es centralizada en términos de que ellos mantienen el order book y tienes que mantener las órdenes a través del modelo, pero toda la interacción con la plataforma se basa en que tú en todo momento eres propietario de tus tokens. Tus tokens se mantienen siempre en tu wallet y solo en el momento en el que se cruza una orden, salen los tokens de tu wallet y van directamente al wallet del comprador. En ningún momento se quedan tus wallets depositados en ningún otro sitio, con lo cual es una cosa nueva, ¿no? ¿El qué? Es un híbrido, ¿no? Es un híbrido, es que se suele hablar en términos de si las exchanges son centralizadas o descentralizadas, pero hay otra dimensión que si son custodiales o no custodiales. Entonces esta es centralizada pero no custodial, que es una cosa un poquito extraña. La ventaja es esa, que tus activos nunca están en riesgo porque hackeen al exchange, porque están en tu wallet, pero a cambio la experiencia de uso pues es un poquito más delicada, porque tienes que, en particular para Open Finance, lidiar con MetaMask, que para gente metida en el mundo de cripto pues no es gran cosa, pero para una persona yo sé que mi suegro no sería capaz de hacer esto. Pero para security tokens el custodio no representa un riesgo, porque igual yo puedo decir, oiga, me lo robaron. O sea, lo bueno que tiene es que efectivamente el riesgo de custodia con security tokens es más bajo, porque en caso de que hubiera un problema se podría congelar el token, hacer reemisiones, pero sí que es cierto que si eso se convierte en una cosa que ocurre con relativa frecuencia, lo que va a afectar es a la eficiencia del mercado también, porque va a tener que estar cerrada la cotización mucho tiempo, con lo cual lo bueno es que no es una situación catastrófica como en un criptoactivo. La prueba de propiedad es tener la clave privada en la que están los tokens, pero yo no restaría el riesgo de hacking, porque no es una cosa adecuada el que tengas que estar reescribiendo constantemente el cap table, porque la gente está perdiendo el acceso a sus wallets. Entonces empieza a perder también un poquito de valor el utilizar una blockchain. Por ejemplo, si entramos aquí en Open Finance, yo voy a hacer login. Esta es una
un Alternative Trading System, un mercado con licencia en Estados Unidos, pero puede operar cualquier persona. O sea, un español se puede registrar aquí y os podéis registrar, tenéis que pasar un KYC. No, en Europa, en Estados Unidos sí que la tienen restringida a acreditados a día de hoy, aunque lo quieren abrir a no acreditados para activos que no tengan esa restricción, pero porque en secundario no es necesario acreditado para cierto tipo de activos, pero para europeos están considerando que es retail y lo que hacen es mantenerse dentro de los límites de retail de los security tokens. Entonces yo, por ejemplo, pues puedo hacer login metiendo mi email. No me gusta particularmente la experiencia de Open Finance a la hora de hacer el login, pero bueno, entro aquí y ya estamos dentro. Vale, y me dice Incorrect MetaMask Address Detected. ¿Por qué? Porque la identidad que tengo registrado con ellos es una cuenta y aquí hay otra. Entonces dicen, aquí hay algo raro. Efectivamente, esta es una que no está registrada a nadie. Tengo que utilizar la de los demos. Y entonces ya dicen, esto está bien. Entonces cuando vas a la sección de trading, aquí ves todos los assets que hay disponibles. Pues tienes Spice, tienes también Blockchain Capital y puedes ver todo el histórico de órdenes, el order book, participar, etcétera. Y por ejemplo, para el caso en particular de Spice, que son los tokens que tengo en esta wallet, pues puedo ir aquí, por ejemplo, para vender, y como os enseñé antes, o si no os enseño ahora, bueno, lo enseñó en la interfaz antes, pero lo que veréis aquí es que tengo 4 Spice. No, esto de los 3 ceros está muy mal hecho en MetaMask porque parece que son 4000, pero es un punto americano, no es un punto español, entonces tengo 4, no tengo 4000. Y entonces pues puedo dar una orden de venta y puedo decir, oye, pues de mis 4 quiero vender 3 y los quiero vender a, pues eso, 1,35. Y para dar la orden de venta, aquí vienen todas las cuestiones, la comisión que te cobran, lo que sea. Lo siguiente que hace es pedirte que apruebes que tome esos tokens de tu wallet en el momento en que se vaya a cruzar una orden. No lo va a hacer en ese momento. Lo único que vas a hacer es aprobar que pueda coger esos 3 Spice en cualquier momento. Y lo hará cuando haya una orden de compra que machee con la de venta. Y los va a coger y mandarlos automáticamente a la wallet de la otra persona. ¿La parte de comisión cómo la gestionan con Ethereum también o...? No, esa parte es totalmente centralizada. De momento Open Finance, ¿cómo funciona? Es que tú tienes que tener el gas es transparente para ti. Sí, el gas lo pagan ellos. Bueno, tienes que pagar el gas de la operación de approve, que es mínimo, en este caso. Lo pagas porque te has registrado ahí y tienes en dólares. Pero tú te registras y puedes meter dinero en tu cuenta por una transferencia bancaria o en Ether, pero esa parte sí que es totalmente centralizada. Ellos mantienen una cuenta y el delivery versus payment lo hacen ellos en sus cuentas internas. Por eso digo que tienen un modelo un poquito híbrido. Y bueno, realmente esto era lo que os quería contar un poquito de lo que estamos haciendo en Securitize. Me queda nada más el tema de las conclusiones, pues que tenemos ineficiencias en los mercados de capitales que pueden mejorar con el uso de la tecnología de blockchain, que no es una experiencia futurible, sino que es una cosa que está ocurriendo a día de hoy y lo tenemos probado en mercado más participantes, que en Securitize estamos haciendo unas cosas muy interesantes a ese nivel y hay determinadas cosas que a día de hoy los únicos tokens que están en negociación en mercados regulados que representan securities en Estados Unidos son T0, que están negociando el suyo propio, y los 5 que se están negociando de Securitize, y que sirve pues para tokenizar cualquier tipo de activo, participaciones en fondos, acciones de empresas, propiedades, y bueno, pues tenemos un futuro apasionante por delante. Sí. Bueno, lo primero, enhorabuena, Jorge. Me parece una presentación Pues nada, gracias. muy buena y la visión y todo es alucinante.
Entiendo que estáis concentrados en el mercado americano y entiendo que la SEC se ha tomado más o menos en serio el que había un lío de las narices con los temas de los ICO y todo este tipo de historias y demás. Pero ¿esto cómo se traslada? O sea, imagínate que yo el hotel lo tengo aquí en España y quiero ponerlo aquí a la venta para españoles y demás. ¿Cómo se mapea? ¿Es posible? El mapeo es igual, o sea, quiero decir, de hecho, las empresas... ¿La Comisión de Valores aquí reconocería todo esto o cómo es eso? Estamos en conversaciones con la Comisión del Mercado de Valores para determinadas cuestiones. A nivel europeo, el tema de emisión de una Digital Security, un Security Token, está bastante mapeado y se puede hacer regulatoriamente de manera compliant, digamos, emitiendo un prospecto como cualquier otra emisión y simplemente detallando en el prospecto que la representación del título de propiedad van a ser unos tokens en blockchain. Es una